Buenas tardes, Charlie. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Bueno, hoy estamos con Charlie Sánchez, que es un tipo muy interesante, un emprendedor muy interesante de Bilbao, al que yo conocí ya hace muchos años, cuando estaba con su primer proyecto, que era En Vivo. Ya no están en Vivo, pero bueno, ha hecho muchísimas cosas. Y hoy, más que hablar del proyecto en el que está, porque él realmente ahora trabaja por cuenta ajena, yo creo que lo mejor va a ser que nos hables de tu trayectoria emprendedora, que es una entrevista un poquito distinta, pero como es una trayectoria realmente interesante y que puede inspirar mucho a personas que tienen un perfil como el tuyo, que tú eres ingeniero de telecomunicaciones, estoy convencido de que va a ser muy interesante. Lo primero de todo, bueno, Charlie estudió ingeniería de telecomunicaciones en Bilbao, como decíamos, terminó los estudios en el 2001, justo cuando la burbuja de las .com se derrumbaba. Entonces él pues, hizo algunas entrevistas en alguna de esas empresas que casi al día siguiente ya había dejado de existir, ¿no? Y bueno, estuviste trabajando unos 5 años más o menos en agencias pequeñitas de Bilbao, de programador. Y después, en 2006, pues ya te hacen una oferta interesante en un portal de empleo en Madrid y te marchas ahí ya como gestor de un equipito de tres desarrolladores, ¿verdad? Eso es. Y ahí me contabas, Charlie, que es cuando descubres pues el mundo del producto, que no es solo hacer programación sin saber muy bien cómo se está usando ni para qué se está usando, sino que ya ahí empiezas a ver que hay todo un mundo que incluso pues, te pareció muchísimo más interesante. Si quieres, retomamos esa conversación, Charlie. Perfecto, sí. Fue mi primer contacto con participar en un proyecto, no solo en una entrega, un desarrollo de te he construido esto, aquí lo tienes y ya no lo vuelvo a ver, sino que había ya cosas construidas. Yo llego con gran parte de la plataforma lanzada, había mucho por hacer, pero ya está en funcionamiento. Entonces, pues los primeros problemas que hay es posicionamos mal en buscadores, queremos cambiar el formulario porque es muy complicado, tenemos mucho tráfico, pero los candidatos nos apuntan a las ofertas o es muy difícil subir una oferta. O sea, ese tipo de problemas que para mí eran nuevos, ¿no? Porque no había participado en la gesta del producto y llegué como para intentar echar una mano optimizando, no solo participando yo en la parte técnica, sino trabajando con el equipo que lo hacía. Y fue súper interesante saber eso. O sea, aprendí muchísimo de adquisición, de orgánico, de cómo escalar, porque técnicamente un proyecto, pero al final la plataforma que había no aguantaba todo el tráfico que venía y entonces había que andar optimizando, haciendo todos estos primeros sistemas de cacheo con Memcache y Redis y todo este mundo, ¿no? Entonces al final estaba el reto tecnológico y el reto del producto en sí, para echar una mano. Y sí, problemas típicos de esa época en la que todavía no había Amazon Web Services o Era apenas se utilizaba y había que hierro. estar haciendo magia con los servidores para que... Sí, todo hierro. Y encima la base de datos era Oracle, si no me equivoco, así que era todo más complicado y muy caro, de acuerdo. Muy bien. Y entonces, bueno, aprendes un montón en este trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste, Charlie? Año y medio, creo. Y un buen día te lanzas con tu propio proyecto. Sí, fue un proyecto que surgió un poco así de casualidad. Bueno, casualidad. En Madrid, por aquel entonces vivía solo, tenía bastante tiempo libre, conocía poca gente aún y me tiraba muchas tardes y noches programando, intentando al final salía del trabajo con un montón de ideas y ganas de aplicarlas a algo, y vi un pequeño hueco en cómo organizar la agenda de conciertos. Pues en un principio pensé solo en hacerlo en Madrid, pero luego al final vi que iba a ser más fácil hacerlo a nivel nacional. En aquella época o sea, ahora mismo hay muchísimos proyectos o servicios que organizan agendas o eventos y es muy fácil, pero en aquella época
no sé es que bueno, Ticketmaster no se llamaba ni Ticketmaster, se llamaba BBVA Ticket, por ejemplo. Era un infierno comprar una entrada y, y no había nada categorizado. Entonces, lo que intenté plasmar fue cómo me gustaría a mí encontrarme el producto ideal de cara a que yo no me pierda ningún concierto. Y, o sea, que simplemente yo pudiera indicar qué artistas me gustan, cuáles son mis ciudades las ciudades que me interesan, las salas que me interesan y que me mandasen alertas por email. Y entonces lo construí, fui creciendo en tráfico, en usuarios y así pues en cosa de 6 meses entré en una especie me puse a surfear esta ola típica de Business Angel, levantar pasta, montar la empresa, buscar socios, contratar gente y escalar el producto. Dejar el trabajo, o sea, todo así como muy, muy rápido pero muy, muy, Ajá, muy gratificante. ajá. O sea, en 6 meses, desde que lo terminaste por las noches, como me decías, en 6 meses tenías ya tanto tráfico que te diste cuenta de que aquello se podía convertir en un negocio. Sí, de hecho ya incluso tenía ingresos de publicidad de Google, de AdSense y de alguna campaña ad hoc. Y Ingresos, pero estamos hablando de ingresos importantes. bueno, eran por aquella época, no, para mí eran importantes. O sea, me acuerdo que igual llevaban los informes de Google imagínate, algo que has creado en 2 o 3 meses y ya estabas con 1.000 euros de campañas e igual venían campañas ad hoc de operadoras o algo así de varios miles de euros. Recuerdo alguna con CPMs que no he visto jamás, CPMs de 10 o 12 euros. Entonces, la verdad es que era todo un mundo, no tenía ni idea. O sea, me acuerdo cuando llegó el primer email de queremos montar creo que fue Movistar. Queremos montar una campaña en tu portal, nos gusta el target, yo creo que nos esto. Y pero no te podemos dar más de 12 euros de CPM. ¿Cómo lo ves? Y me acuerdo que le pregunté a un compañero, oye, ¿qué es el CPM? Para que no lo sepa, es coste por 1.000 impresiones. Un CPM de 12 euros, no sé, yo no lo he vuelto a ver de aquella época. Ahora mismo estará, ya que sé, del 0,2, 0,3, algo así. Entonces fue, Sí, sí, sí. O sea, que te estabas haciendo con más de 1.000 euros al mes fácilmente, ¿no? sí, por aquella época sí, prácticamente sin equipo, bueno, sin modelo de negocio. Al final era poner unos cuantos, unos banners, unos enlaces y ver qué pasaba. Mm. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, pues esto puede dar más de sí. Y Sí, entonces ahí puede dar más de sí, pero imagino que lo hablarías con alguien que había sí, emprendido. Tendrías por ahí el, algún, no business angel, sino un angel que te el estaba, o un diablillo que te estaba comiendo la cabeza ahí diciéndote, recuerdo, sí, deja lo tu comenté, trabajo, Charlie, y dedícate a sí, esto. al final era una época en la que éramos 4 los que estábamos o intentando hacer un proyecto o veíamos proyectos chulos por aquella época y, y era más fácil conocer a la gente o hacer buenas iniciativas con algo. Entonces me acuerdo que hubo un concurso de startups en el que no pedían ni que estuviera la empresa formada, simplemente llevar un modelo de negocio. Y como tenía ese gusanillo de ver hasta dónde podía llegar, pues me tiré una Semana Santa haciendo el plan de negocio. Nunca había hecho un plan de negocio en mi vida y lo eligieron. Entonces lo presenté ahí, además me guardo mucho cariño a aquel evento porque compartí escenario con empresas que luego fueron amigos, como Minube. Está Ajá, por ahí Wikiloc también, que ahora es un pedazo de proyecto. sí, sí. ¿Qué más? Ahí, no me acuerdo más. Y, y tuve esa suerte de, al final siempre va persiguiendo eso
con suerte las casualidades, ¿no? Entonces no había muchos Business Angels por aquel entonces. De hecho, yo creo que con ese nombre solo había uno. Y tuve la suerte que estuviera en el público y me escribió al día siguiente. O sea, prácticamente el Estamos hablando de Martín Caviedes, ¿no? Luis Martín Caviedes, sí, que había ya participado en MyAlert, en su día creo que fue Olé, el buscador que luego Sí, compró sí. Terra. O sea, hablábamos de que había hecho como 6 o 7 operaciones y había tenido ya como 2 o 3 exits. Y entonces entablamos una relación muy preliminar, que fue yo contarle de qué iba el proyecto, él contarme un poco las bases de cómo lo veía él y si encajaba. O sea, al final me acuerdo la primera pregunta que me hizo es: ¿esto es un lifestyle project? ¿O quieres bootstrapear esto? ¿O ves la posibilidad de que esto sea muy grande? Y que es un buen filtro, ¿no? Es para, si me dices que esto, Claro. tú al final acabas ganando X pasta al año y te olvidas, si no quieres liarte con inversiones, pues tomas un café y hasta aquí. Pues opté por la segunda opción, la pastilla roja, venga. Y dentro de la pastilla roja, pues empezó la montaña rusa. Nos vimos más veces, como 2 o 3 veces después de aquella, y cada que nos veíamos el tráfico aumentaba. El tráfico aumentaba, los usuarios aumentaban y seguía haciendo yo solo, ¿no? Entonces yo creo que fue por la tercera visita, ya me dijo algo así como: creo que podríamos hacer algo, en plan, me gustaría invertir en este proyecto, pero necesitas socios que hablen mi idioma. O sea, al final estaba yo técnico solo, etcétera, y había que complementar ese cuadro de fundadores. Así que reuní un cuadro de fundadores e hicimos la operación. Eso sí que desde que me lo propuso hasta que lo cerramos, pasaron yo creo que 4 meses, 5 meses. Y o sea, tú lo que buscaste no es un equipo de gente para trabajar contigo, sino de socios. Sí, en aquel entonces sí, realmente yo no, como no tenía ni idea, o sea, ahora mismo si empezase algo lo haría diferente, ¿no? Pero fue muy, muy enriquecedor, ¿no? También el buscar esos socios. Al final metí en el ajo o sea, mis socios fueron, ahora son referentes en muchos aspectos. Gente que ha seguido invirtiendo en otras empresas como Diego Corral, que al final vienen del gestores de patrimonios. Mi íntimo amigo Unai Ansejo, que ahora es CEO de Indexa y están arrasando en los robo-advisors. Álvaro Ortiz, que está en Populate ahora, pero que vendió Actuable a Change.org. O sea, al final me rodeé de un equipo fundador que yo creo que el más flojo al final estoy terminando yo. A Unai le conocías porque era amigo tuyo. Sí, de la Pero ¿a infancia. Álvaro y a Diego? A Diego lo conocí a través de Unai, que le lió en el asunto y conseguimos no solo un socio financiero, sino 2. Y Álvaro, porque Álvaro me escribió un día que había visto el proyecto, le había encantado y contactó conmigo y tenía un proyecto parecido, muy similar, siempre está muy relacionado con la música. Y claro, me complementaba muy bien en la parte. Yo por aquel entonces había programado todo, o sea, estaba muy metido en la parte técnica, la parte más. No tenía conocimientos de diseño. de diseño, de usuario, de experiencia de usuario, Sí. era completamente, o sea, era pura Y intuición. Álvaro es una referencia en esa materia, Exacto. claro. Y Álvaro aportó muchísimo al proyecto. Y luego Diego pues se ha invertido en varios proyectos, Sí, en varias startups en Bilbao, ha eso es, sido un impulsor en ese sentido. Sí. eso es. Y a Unai ya lo hemos entrevistado. sí, El me que quiera imagino. que busque, ponga Unai Ansejo en el buscador y ya Eso es. O sea, que más que menos al final fue un pequeño germen de un grupo que para muchos era nuestra primera experiencia emprendedora y la verdad es que fue, o sea, todo el camino
fue muy, muy enriquecedor. Al final, siempre no llegamos, obviamente, no llegamos a forrarnos, pero tuvo un final dulce. Nos pilló en dificultades un cambio de algoritmo de Google, empezamos a desangrarnos y nos tiramos año y medio buscando una venta y al final salvamos los muebles a última hora y yo aprendí muchísimo porque aunque no fue una operación muy grande, pasamos por todo el proceso, o sea, la due diligence, o sea, la negociación, la due diligence, la firma, que vamos, yo creo que no he pasado por algo tan estresante y asfixiante en mi vida. O sea, y eso que fue todo bastante amigable, pocos problemas y mucho trabajo. Y vamos, la gente que sé que tiene de estas una al mes, todo vamos, qué mérito. Mm. Ya. ¿Cuánto dinero invirtieron? Se invirtió en total en el proyecto? Si lo puedes contar, ¿eh? No sé si hay Sí, alguna es cosa por ahí que te lo público. impida. La inversión yo creo es pública. O sea, sin contar, yo creo que en total algo más de 500.000 en 2 rondas, pero con un ENISA por medio. El resto de los fundadores. Bueno, Enisa era muy incipiente en aquel entonces, ¿no? Sí, Estamos hablando de los sí. primeros, de algunos de Igual los sería el cuarto o el quinto batch de ENISA, como mucho. Sí. Creo que, a ver, o no llegó, creo que nos quedamos cerca del 500.000. No sé si nos llegamos ahí. Bueno. Y en medio, pues ¿cuántos años estuvisteis tirando el proyecto? 8 años, creo que se vendió en 8 años. 2015. Wow. Sí. Ahí hicisteis de todo, internacionalizasteis, crecisteis, Sí. pusisteis un modelo de negocio basado en... Sí, al final el modelo de negocio que mejor nos fue, porque atravesamos una bonita crisis por medio desde el 2000, casi nació en crisis el proyecto, económica hablo. El negocio, al final lo que se convirtió el producto fue en un agregador de entradas. Entonces, trabajábamos con pues llegamos a tener 100 y pico partners en todo el mundo, vendedores de entradas, sí. Wow. Y hombre, de esos igual el top 10 era pues, el típico Pareto de 80-20, 90-10, que es los que nos dan más facturación porque tenemos más tráfico y llegamos a ser un referente, o sea, una fuente de tráfico importante para empresas como Ticketmaster, Ticketea, y etcétera. TicketBiz. O sea que ahí imagino que os llevabais una comisión por cada entrada que vendían Eso ellos es, después, ¿no? eso es. O sea, Depende de les comisión. vendíais leads de alguna manera. Sí, no, ventas cerradas. O sea, no era un modelo CPC, era un modelo CPA, venta por éxito, y había dos tipos de entradas, era el mercado primario y el mercado secundario. El mercado secundario es una especie de lo que podríamos denominar reventa alegal. Y el primario que nos dejaba una comisión que podría ser en neto, a ver si recuerdo, si el primario estaba entre 10 y 15, pues igual era un 3 que nos dejaba de la entrada, era muy poquito por entrada, pero vendías muchas. Y el secundario nos dejaba una comisión de cerca del 10%, porque ellos tenían el 25% y a veces llegamos a tener incluso un 50-50 con algún partner. Entonces era mucho mayor y también tenías menos ventas porque eran entradas muy caras, pero la comisión era muy buena. Y el problema con ellos es que el margen era muy pequeño. O sea, si yo tengo que poner, o sea, creo que de los errores que cometimos hubo varios. Uno nos pasó el tren del mobile por delante y no lo vimos. O sea, la oportunidad. En plan, nosotros pensando siempre en escritorio, web. Y en 2008 montamos la empresa y salió el iPhone y nos quedamos, no triunfamos en mobile. Y otro error fue que al final era un negocio de
de muy poquito margen. O sea, o sea, esto era un Trivago más que un Booking, ¿no? O sea, por asimilarlo a modelos más conocidos. Y en el momento que tienes un negocio con muy poquito margen y tienes un tropiezo, pues estás hundido. O sea, tienes muy poquito margen, valga la redundancia, de maniobra y Si no interpreto mal lo que dices, Charlie, sí. te arrepientes un poco de no haber entrado directamente a la venta de las entradas. Am, era otro mundo. O sea, yo cuando teníamos un modelo muy cómodo, en el sentido, o sea, si nos hubiéramos metido en la venta directa de entradas, tanto en secundario como primario, hubiéramos sido más interesantes de cara a una operación, seguramente, pero, pero también era un modelo cómodo que nos permitía ir más, no sé cómo explicarlo, más Más despacio, puede ser. O sea, si con o más sea, seguridad. sí, más seguridad, más despacio, porque si hubiéramos ido por ese modelo, hubiéramos tenido que hacer otro tipo de empresa, más rondas, más crecimiento, más ingresos, pero otro tipo de modelo. Ya. Y a ver, a ventas como TicketBiz han sido un éxito porque hicieron una cosa muy bien que fue escalarlo a países donde no estaban sus competidores. Pero claro, ese tipo, o sea, yo no hubiera sido, ahí sí que yo no hubiera sido capaz de escalar una empresa así. O sea, yo tenía que haberme echado a un lado, me hubiera quedado a hacer otras cosas y traes un equipo de operaciones y CEO y ventas que lo hagan así. Ahora, ¿sabría cómo hacerlo? Sí, pero no sé si me apetecería hacerlo. O sea, hablamos de un dolor de cabeza enorme, enorme. Sí, sí, sí. Me gustan más los proyectos más manejables, más Mm. eh, sin menos complicaciones y sobre todo no me gustan los equipos de esto, que me perdonen todos los equipos de operaciones del mundo que me escuchen, pero no me gusta las empresas tecnológicas que necesitan mucho capital humano y equipos de operaciones para escalar. O sea, prefiero las cosas más que escalen en tecnología Automatizada, ¿no? Con o tecnología. automatizados, sí. O sea, algo que no Ujú. requiera Claro. y al final ahí va en contra de la creación de empleo, del mundo tecnológico y tal, pero al final sí, sí. O sea, si monto una empresa de 100 trabajadores o de 500 trabajadores, Ujú. que seamos capaces de crear un volumen de negocio con muchísimo margen y que para multiplicar por 5 no tenga que multiplicar por 5 el personal, Ujú. digamos, Ya, ni los problemas por 10. Ujú. Eso es lo Y que la atracción del tráfico la basasteis especialmente en Google, por lo que has dicho, Sí, ¿no? otro error de lo que cometimos fue prácticamente depender de una fuente de tráfico. Era el tráfico orgánico, era Google, no Ujú. ni nos fijamos en otros buscadores. Y aunque hicimos SEM y aprendí mucho de la Ujú. adquisición pagada, como el margen era muy pequeño, no nos permitía jugar mucho en ese sentido. Así que eso fue otro error. En el momento que se nos terminó la fuente de tráfico orgánica, o sea, se desangró la empresa. Fue Ya. largo, pero se desangró. Era un momento en que no es que hiciéramos nada raro ni nada malo, o sea, no tuvimos problemas cuando el cambio de algoritmo, más que un cambio de algoritmo, fue un cambio de paradigma de Google. O sea, Ujú. siempre pongo un ejemplo parecido, o sea, tú ahora mismo buscas hoteles en cualquier sitio y no vas a encontrar Trivago los resultados de búsqueda nunca, jamás, no va a salir. ¿Por qué? Porque es un agregador. Vas a encontrar Booking, ¿por qué? Porque venden las habitaciones ellos mismos. Vas a Claro. encontrar a TripAdvisor, ¿por qué? Porque ahora sí venden las habitaciones ellos mismos. Em, Google borró del mapa a todos los agregadores porque él quería ser el agregador y se puso delante de todos los modelos de agregación, ya sean vuelos, hoteles, etcétera, y los fagocitó. El, que empresas como Trivago, ¿por qué han tenido éxito dentro de sus modelos? Porque si lo recuerdas, han hecho mucha tele. Entonces, al final, han conseguido a base de equity de tele, o sea, media for equity, tele, etcétera, y campañas, ser el top of mind de cara a hoteles, Trivago. Entonces, no basaron y tienen más margen para hacer
hacer paid acquisition. Mm. Entiendo. ¿Y lo que hicisteis bien? Porque me estás hablando mucho de lo malo, joder. ¿Qué hicimos bien? Pues creo que escalar, o sea, una empresa que vendía en prácticamente 30 y tantos mercados y que tenía acuerdos con 100 y pico partners de entradas y que fue rentable mucho tiempo, prácticamente con un equipo llegamos a ser máximo 10 personas. Era poquito, un equipo pequeño, pero ¿Perdón? No, que sí, que digo Sí. que sí. Okay. Creo que eso es lo mejor que hicimos. Ajá. Y luego también vender a tiempo, ¿no? Has dicho. Bueno, un poco tarde. Al final es cuando de lo que aprendí en la venta es sobre todo que por mucho que te empeñes y estés buscando una venta, la venta no la buscas, la venta te llega al final, cuando menos te lo esperas. Es como siempre lo asemejaba, aunque quede muy rancio y tal, y muy cuñado, al ligar. O sea, tú no ligas, a ti te ligan. Entonces, cuando llega alguien que le interesa hacer negocios contigo, pues, se cierra la operación. Y luego, claro, no estamos en la mejor posición del mundo para vender y negociar. Estábamos bueno, caída libre no, pero desangrándonos. Entonces, tú tienes que vender un proyecto cuando está creciendo. Esto que es perogrullo, pues... bueno. De todas maneras, ya llevabais 8 años, imagino que el Business Angel y demás, pues estarían ya pues un poquito impacientes, ¿no? Normalmente no suelen estar tanto tiempo, yo ahí ¿no? tuve suerte, tanto los hermanos Caviedes como el otro Family Office de Bilbao se portaron muy bien siempre. O sea, nos pusieron todas facilidades y eran muy empáticos o sea, dejamos de ser interesantes a partir de una época, pero tampoco damos dolores de cabeza ni éramos bastante autónomos, siempre habíamos sido muy como un motor diésel, muy poco a poco. Y cuando llegó la venta, nos dieron solamente una instrucción muy, muy justa, que no jugásemos con las valoraciones, que fueran según se habían arrancado las valoraciones, o sea, que no hiciéramos experimentos y porque no teníamos ninguna cláusula rara de estas ¿cómo se llaman? Las liquidation preference, no había nada raro y la venta no se hizo nada raro. Así que no hubo Y problemas. Caviedes es conocido por su crítica a esa cláusula, además. Sí, bueno, con Caviedes al final, con el fondo, yo entré cuando Caviedes entraba por su cuenta. Entonces estuve en el consejo tanto a Luis como a su hermano, pero entró él. No, era antes del fondo. Y ya te digo, o sea, con ellos ha sido todo facilidades. Pues ahí sé que hay gente que ha tenido pues, o más problemas o eran famosos sus contratos o así, pero yo en mi caso no puedo decir una palabra mala y no he tenido una experiencia mala ni durante o sea, ni al montar la empresa, ni al levantar la ronda, ni al vender. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, si te parece, Sí. Charlie, de tu otra vertiente, la Sí. de, no sé si llamarla inversor o cofundador, porque, por ejemplo, Indemnízame, pues eres un cofundador y estás ahí metido también en el Soy ajo. co-founder, vamos a decir. ¿En cuántos proyectos te has implicado? No, implicarme directamente solo en Indemnízame. Luego tengo como o sea, ni mucho menos me considero un inversor ni un business angel, pero bueno, tengo alguna que otra invertida por ahí. He tenido la suerte, o sea, muy amateur, rollo usando plataformas de crowdfunding oficiales, estas, por ejemplo, CrowdCube y Seeders. Tengo una pequeña posición en Curve
que es una fintech. Tuve una pequeña posición en Revolut, ya salí, muy bien además. Y luego estoy con una pequeña participación en Bendita Llave, que es el proyecto de un amigo que es súper interesante, súper innovador. Hacen copias de llaves imprimiéndolas en 3D en plástico con solo que le mandes una foto y te las mandan a casa antes de 45 minutos para luchar contra los cerrajeros. Y Indemnízame sí que estoy implicado. O sea, es un proyecto en el que entré más, o sea, no, sin liderarlo, porque yo estaba ya trabajando. No, bueno, de hecho lo arrancamos como una especie de prueba. Yo estaba en vivo ya, de hecho. Eran los últimos años en vivo y luego ha ido creciendo, me he ido implicando más, pero o sea, para mí siempre arrancó como un side project en el sentido de que yo no podía hacer algo que me dedicara mucho tiempo, porque ya tenía mi empresa. Y luego trabajando por cuenta ajena lo he seguido manteniendo así. En Indemnízame hago la captación de tráfico, de leads, tanto en paid acquisition como parte del orgánico. Hay parte que está subcontratado y parte que llevamos nosotros. Y he llevado la parte tecnológica, bueno, la poca tecnología que hay. Siempre es un proyecto que fui un poco pionero con lo que llaman ahora el no coding o el no code. Lo único que se basa en toda la plataforma, por llamarla de alguna manera, es unir piezas. Hay un CRM, hay un sistema de tickets, hay una web, hay un formulario de captación de leads y por ahí en medio no hay ni base de datos. Usamos mucho Google Sheets, automatizaciones con Zapier, Integromat, etcétera, para llevar toda la operación y sí que hay muchos procesos automáticos, pero no hay o sea, no está alojado en Amazon o Google o DigitalOcean. Son todo procesos que, a ver, algunos, si hay llamadas a APIs por ahí externas que no había. O sea, al final el programa ciertos procesos con cajitas y flechitas, pero los que no están preparados o no tienes unidos, pues al final, como sigo siendo técnico, al menos algo de conocimiento tengo, pues tengo que hacer una llamada que no está preparada aquí, me da el CRM, vale, pues me miro la documentación y me construyo una request y saco los datos y los proceso yo. Sí. Me has dicho que invertiste en Revolut. Esta es un unicornio de estos. Sí, pero Revolut hizo en su arranque un crowdfunding para que no le fue mal. Igual ahora si supieran lo grande que se han hecho, igual no lo hubieran hecho, pero les permitió crecer. Tiene una comunidad de usuarios muy grande y siempre como están en entredicho por su sistema de captación, porque hay veces que todos los trabajadores que para ciertos sectores de la empresa tienen que captar muchos usuarios con la tarjeta y tal. Y tuvieron un modelo de captación que es hacer un crowdfunding. El primero me lo perdí, no pude entrar porque había mucha demanda. Y el segundo se basaba en que te hicieras premium, que era un pago como de 80 o 100 euros al año. Entonces, primero eras premium y si eras premium podías optar a invertir. A ser inversor, sí. Eso es. Y dije, bueno, pues esta es la mía, vamos a probar. ¿Tanto te gustaba este modelo? Sí. ¿Alguien te No había sé, recomendado? ¿Cómo fue no, esto? alguien me había recomendado la tarjeta, era cliente y ya conocía que se había quedado mucha gente fuera en el primer crowdfunding. Entonces en el segundo dije, venga, me voy a arriesgar. Y a ver, era un ticket muy pequeñito, pero conseguí entrar y yo creo que lo he multiplicado por 6 2 veces, o sea, por 6 y luego otras por 6. O sea, al final, de hecho, la primera valoración era ya una barbaridad, rollo, cuando entré yo eran 200 y pico millones o 400 o algo así, y dije, joder, pues si esto no tiene recorrido ya, ¿dónde me he metido? Y en 6 meses ya se cuadruplicó, algo así, o sea, en plan, en nada.
Sí, sí, sí. Y hace nada se ha vuelto a hacer. Entonces, la primera vez dejé una pequeña cantidad, saqué el resto y, y ya la segunda ya he sacado todo. Ya no quiero saber nada más de esto. No sé si va a crecer más, pero yo me Ya, voy. ya. Y la otra que me has dicho es Curve, la que es esta Curve. israelí. Creo que Que, sí, están en UK también. No sé si el origen es pero es israelí. Curve con acabado en V. Curve. Curve. Ah, Curve, vale, vale, Sí, vale. Curve. Curve Pues es no. parecida a Revolut en el sentido que Vale, es vale. una tarjeta que agrega otras tarjetas. Mm, Tenéis una fintech más pequeñita, pero va por el mismo camino. mm, Este año incluso han tenido muchísimos problemas, el Brexit, etcétera, pero siguen al pie de cañón, acaban de levantar una ronda enorme y lo que no sé es la mm, valoración. Esta está en CrowdQ, creo, y mm. lo único que no tiene secundario, así que no sé cómo podré salir de esta, pero yo creo que aquí también me llevo otro pellizco. Esperando un poquito, ¿no? Mm. Sí, Y oye, y esta tendencia que inviertas en fintech me llama la atención. pues casualidad. O sea, Ah. No las hay dos fueron... ninguna. No, No hay llamadas no, de, no hay llamadas de Unai no, recomendando. no, 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 no. Con Unai, el resto soy cliente de Indexa Ajá. y tengo Pues, parte bueno, de mis yo ahorros creo que ahí todos metidos. los que te seguimos en redes y demás sabemos que eres cliente de Indexa, porque Sí, lo has sí. dicho, lo has explicado además con todo lujo de detalles. Sí, El- de hecho, las creo que satisfacciones que te ha generado. Sí, sí. tuve que además fue, creo, hace año y medio que no escribo en el blog, pero creo que uno de los últimos posts fue cómo conseguí la entrada para la casa con un poco de disciplina, 2 años de ahorro y unas cuantas operaciones buenas como esta. Entonces no era por jactarme y nada de eso, sino solo, o sea, por intentar meter una disciplina, primero de ahorro y de parte de riesgo y una diversificación, y segundo de traqueo. Pero también lo puedes aplicar si salvando la distancia, lo puedes aplicar pues si quieres adelgazar, imagínate, de 10 kilos, la mejor manera, pues da igual el método, la mejor manera es pésate todos los días. O sea, esa es la mejor manera de adelgazar, pesarte todos los días. Pues con las finanzas haz un seguimiento por lo menos mensual de todas tus finanzas. Sí, sí, sí. Y vas viendo si crece o no crece y tomarás otro tipo de decisiones. Pero en los dos casos, para el objetivo es muy importante ese seguimiento. Te iba a preguntar cómo te enteras de las inversiones, pero vamos, que si son de estas de crowdfunding, pues porque estás atento a lo que se publica Sí, en este tipo de. las newsletters que te mandan. Mm, eh, y luego, igual ha sido casualidad que en el sector fintech sí tengo amigos en UK trabajando, en mm, Monzo ajá, y tanto Curve yo creo que fue no un chivatazo, sino alguien que me dijo, oye, echar un vistazo a esto. Y me acuerdo cuando se abrió el crowdfunding, a mí se me había olvidado y la persona que me avisó fue como, oye, han abierto el crowdfunding, ¿vas a entrar al final? Y dije, hostia, sí, se me había olvidado, no tengo ni nada metido. Y conseguí entrar. De ajá, hecho, sí, sí, sí. hace poco, creo que lo puse en Twitter, rollo, no recuerdo quién me avisó, porque he estado revisando DMs y Mm, tal, pero no, creo que no fue alguien muy, muy, muy cercano. mm, Y no creo que fue, y era para darle las gracias, porque tiene claro. pinta que va a ser un 4 por o un 5 por también. Mm. Pues qué pena que no te acuerdes de quién es, joder. No me acuerdo. Sí, he preguntado y he indagado y no me acuerdo. No te acuerdas, vaya. ¿Y Eh, ahora en qué estás enredando ahora mismo? ¿Cómo ves un poquito? ¿Sigues invirtiendo en cosas de estas? ¿Te has comprado No, casa? Eso sí se sabe también. estoy Evidentemente, siguiendo, la entrada estoy, de la casa la sí, pagaste con estas inversiones, luego te has comprado una casa. sí, no, por ahora sigo ahorrando, no tengo pensado qué hacer con ello. Me compré una moto por capricho y es en plan, es lo peor que puedes hacer con líquido de cara a seguir Ya. invirtiendo, pero vamos, estoy rascando en el mundo cripto. El, Tuve la suerte de entrar también con una pequeñísima cantidad en 2017, que ya era tarde, y, y nunca lo había tocado y pues que te puedes hacer una idea de lo que hay ahí ahora. O sea, pues, es una locura. Igual hay 15 por o algo así. Entonces, eh, ¿No has vendido nada? eso he decidido
dejarlo ahí, o sea, en plan, Ujú. como creo que Iñaki Arrola tenía la misma estrategia no sé si es público, así que no lo voy a decir, pero tiene una estrategia, hay mucha gente, ¿no? Que Ujú. el mete una pequeña cantidad y dice, yo no voy a tocar aquí en 10 años. Así que ya veremos qué pasa en 10 años. Pues Ujú. yo no llevo tanto tiempo, pero ahora por ahora era una cantidad que no significaba nada, ahora significa algo y tampoco lo necesito. Así que dentro Ya. a ver, esta travesía del desierto de 2018-2020 que pegó la caída desde Navidad, pues ha sido dura, pero al final dices, ni me saca de pobre ni me hace rico, lo dejo aquí. Y, y dentro del FOMO que me está dando ahora mismo el tema de las NFTs, sí que los non-fungible tokens, o como se diga, Ujú. eh, me parece una aplicación como bastante curiosa Vamos a llamarlo criptomonedas, ¿no? Que es Sí, un término criptomonedas. Bueno, pero más popular. la aplicación que no solo sea Mm. un objetivo en una moneda, en una currency, sino la aplicación que hay ahora para las colecciones, el arte, el Ujú. gaming, o sea, Ajá. muy relacionado con mi empresa y proyecto actual, el tema del multiverso y que podamos crear real estate que puedas comprar y vender o cambiar en un mundo completamente virtual y que esté tokenizado, me vuela la cabeza, o sea, me alucina. De cara, porque si el otro día hablando con unos amigos, comentábamos sobre el arte digital y tokenizado y, inten- y, y yo llegué al menos yo llegué a la conclusión, dices, sí, si lo asemejamos al arte físico, es prácticamente igual. O Ajá. sea, el físico también puedes tener una copia, un facsímil en tu casa. Y que tú seas el propietario no indica más que simplemente alguien acredita que eres el propietario. En el mundo Ujú. físico, de hecho, es más seguro casi en el mundo tokenizado que en el mundo físico. Que una casa de subastas te venda algo por una millonada parece garantizar que tú eres el propietario de algo original, pero Ujú. si hay una falsificación muy buena, igual alguien te la ha colado. Eh, Así que estuvimos como siempre buscando el símil con el mundo físico y- y prácticamente ese digital, aunque no sea tangible, tiene más ventajas todavía porque está toda una red de blockchain te está diciendo, te asegura que tú eres el propietario o que tú le sacas derechos a tu obra o, Ujú. o muchísimas más aplicaciones. Entonces, no estoy invirtiendo, pero lo estoy siguiendo con muchísima curiosidad. Muy bien. Pues yo creo que hemos recorrido un poquito de todo, ¿no? Mm. Charlie, de tu trayectoria y de tus inquietudes actuales. Eh, Como es una entrevista un poco atípica, porque Sí. normalmente los emprendedores me hablan de su proyecto, pero claro, tú ahora, no, en este momento concreto, salvo Indemnízame, Mm. que ya hemos entrevistado al CEO, Mm. con lo cual no tiene sentido que tú vuelvas a Sí. hacerlo. Pues ha sido una entrevista un poco atípica, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante cómo has contado toda la historia de En Vivo, Mm. con todo lujo de detalles. Además, como ya está terminada, lo puedes contar con tranquilidad. Sí, sí, eso es verdad. Es verdad Eso que es verdad. lo único que imagino que no contarás nunca es por cuánto la vendisteis, ¿no? Por poco, por poco. Por poco, por poco. Bueno, Pero bueno. pues Lo que sí que nada. te puedo decir que Dime. eso, que no, por lo menos fue una cantidad contante y sonante, no fueron acciones, Sí, sí, sí. pero por poco. Vale. Pues nada, Charlie, muchísimas Mm. gracias. Mm. Muchísima suerte con esas inversiones que tienes ahí. Con las criptomonedas no lo sé. Yo soy un poco escéptico. Sí, no, Tengo algo, pero no. no creo mucho, no creo demasiado en ello. No, a ver, De hecho, cada vez que gano algo lo vendo. Me voy es quedando solamente con lo que invertí en su momento. el mayor problema con las criptomonedas es la huella ecológica, por llamarlo, por decir un eufemismo, o sea, el tremendo Efectivamente. gasto energético que tienen y eso hay que Sin generar ponerle. ningún valor añadido. Exacto, hay que poner algún tipo de medida o la verdad es que vamos a un sitio que no es muy, 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 o sea, recomendable. Pero bueno,
todo se andará. No hay una oportunidad para el que pueda reducir esa huella ecológica, ¿no? Manteniendo el sistema. No es fácil, pero al que se le ocurra cómo hacerlo. Sí, Pues sí, ahí hay una oportunidad tremenda, sí, sí. sí, al menos darle una vuelta. O sea, esto que comentaba antes de las NFTs al final, parece que por lo menos tiene una utilidad, ¿no? O sea, más que de simplemente que sea una moneda así. Entonces, no sé. Sí que es verdad que es de las tecnologías que por ahora está corriendo más de lo que habíamos pensado. Por eso al final genera tanto huella energética. Muy bien, pues nada, un placer hablar contigo, Charlie. Lo mismo, José. Hasta la próxima, espero que sea más a menudo. De acuerdo. Chao.